A mí siempre me gusta iniciar definiendo los términos involucrados en el título de la temática. En este caso, educación tras complejidad y educación tras compleja. No obstante, comencé por transcomplejidad señalando que es un constructo que surge de la confluencia de entender que la complejidad de la realidad solo puede ser entendida desde una postura transdisciplinaria. Desde este punto de vista, es un pensamiento de complementariedad de paradigmas, enfoques, teorías, métodos, autores y actores. En el caso específico de la educación, los actores pues serían los involucrados en el proceso educativo, estudiantes, profesores, directivos, familia, comunidad. Particularmente en el año 2012 asumí la transcomplejidad como una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que han sido relegadas como lo cotidiano, lo imaginativo, lo poético, lo estético, en una visión que apuesta a la integración. Por su parte, San, en el 2014, lo señala como un proceso infinitamente relacional. Y la doctora Nieder, en 2014 también, señala que la transcomplejidad se fundamenta en procesos dialógicos de carácter colectivo, donde todos tienen cabida y expresión como actores protagonistas de un proceso transformacional dinámico. Por su parte, la educación etimológicamente tiene dos significados. Educar, que significa conducir, llevar al hombre de un estado al otro, y educar, que significa extraer, sacar algo de dentro del hombre. Esta noción revela dos características. Por un lado, un proceso, y por otro, tiene en cuenta una interioridad a partir del cual van a emerger nuevos hábitos. La educación significa entonces una modificación del hombre, un desenvolvimiento de todas las posibilidades del ser. Es entonces una perfección. En correspondencia con este pensamiento, Kant 2009 señala que la educación es concebida como el único medio para alcanzar la plenitud humana. En los actuales días, frente a la condición de una sociedad diversa y una humanidad compleja, se reclaman nuevos caminos que guíen el pensamiento y la acción. La educación tiene entonces que reformular sus bases y por supuesto sus actores. En este sentido puede ser entendida como proyecto de vida que pasa por la escuela pero no se agota en esta, puesto que se va nutriendo del contexto. Es una nueva visión de la educación donde se mueven múltiples lenguajes y lógicas. Así la educación trabajaría por la profundidad de cada persona, en contra de la normalización y en nombre de la diversidad, contra la estandarización y a favor de la multiplicidad y en vías a posibilitarla. De esta manera la educación fomentaría y permitiría la emergencia y expresión de la enorme riqueza del ser. Entonces en el 2018 digo que la educación transcompleja se asume como un encuentro educativo complejo, multidimensional y transdisciplinario, con, entre y para seres humanos, atendiendo su biología, racionalidad, afectividad y espiritualidad, con miras a conformar personalidades íntegras e integrales. En tal sentido, para profundizar un poco más en lo que es la educación transcompleja, voy a intentar analizar las categorías pedagogía, andragogía, didáctica, evaluación, estudiante, participante y currículo. En el 2012 se defino la pedagogía como un conjunto de saberes que se ocupan de la educación como fenómeno social y humano, que etimológicamente se define como el arte o la ciencia de enseñar a los niños, asumiendo la infancia como el tiempo crucial para construir la persona a través de la educación. Así como el objetivo de estudiar al niño en todos sus aspectos, la pedagogía se nutre de la psicología, psicopatología, anatomía y fisiología. Meumann en el 2010 considera que además de las ciencias señaladas, las bases de la pedagogía son la ética, la estética y la religión. Posteriormente comienza a expandirse el significado de lo humano a todas las etapas de la vida del hombre.
Surge así la andragogía como ciencia y el arte de educar al adulto, por lo que pasa a significar conducción, apoyo personal y vivencial, para lo cual se nutre de la antropología, sociología, economía, psicología, cultura, historia y gerontología, entre otras disciplinas, lo que evidencia ya desde su origen transdisciplinario tanto de la pedagogía como de la andragogía. Esta pedagogía trans la caracterizo por ser transdisciplinaria, como lo acabamos de evidenciar, en la posibilidad de que diferentes disciplinas trabajen de manera conjunta con profesionales beneficiarios para resolver problemas, siendo una característica distintiva la incorporación de conocimientos populares. Reflexiva, que se fundamenta en el principio de reflexividad profunda de la transcomplejidad, que visualiza al docente en un proceso de reflexión permanente sobre su hacer y las teorías que lo fundamentan, con miras a innovar e introducir elementos nuevos en el proceso educativo. Afectiva, como una parte interna inherente a la persona que cumple una función fundamental en la apropiación y producción de conocimiento. Lo afectivo, lo emocional ya no se puede seguir viendo separado de lo racional y lo intelectivo. Este aspecto lo plantea Maffesoli en 1997 como la sinergia de la razón y lo sensible, lo que conduce a una pedagogía natural buscando lo que hay en el ser humano de original. La pedagogía debe favorecer que cada quien pueda develar sus actitudes naturales y orientar su desarrollo y mejoramiento. En relación a lo sensible, promueve la imaginación y la creatividad, favorece la libertad y la autonomía, pero sin descartar la disciplina. Este cambio implica también abrirnos a una nueva sensibilidad y a otra forma de guiar el aprendizaje de los otros, a otra ética y otra estética. Si te diste cuenta, hice una especie de acróstico de la pedagogía trans y esto mismo hice con la andragogía trans. Entonces señalo que la andragogía debe ser trascendente, es decir, debe fundamentarse en una filosofía que reconozca como significativa la toma de conciencia de la problemática particular que enfrentan los adultos para obtener una profunda y comprometida participación en sus procesos de aprendizaje personales y colectivos. De tal manera que Félix Adam, digamos que es el fundador, el pensador de la andragogía en Venezuela, señala que la andragogía asume la persona como proyecto. Como él lo expresa, el hombre es un ser siendo, nunca deja de aprender y ser. Es un proyecto que se construye día a día y se transforma conforme al componente energético de su esencia. Entonces, la andragogía trans es trascendente, es relevante, lo que quiere decir que está dada en que el adulto como sujeto de la educación es quien acepta o rechaza, basado en su propio interés y experiencia, la educación que recibe, con todos los altibajos que implica el transcurrir cambiante y complejo de la vida del ser humano. Y con respecto a la A, es autodidacta, es decir, que decide qué aprender, participar activamente en su propio proceso de aprendizaje, intervenir en la planificación, programación, realización y evaluación de sus actividades educativas en igualdad de condiciones con sus compañeros y facilitador. Entonces, de acuerdo a la andragogía trans, hemos venido diciendo que es trascendente, relevante, autodidáctica y que se estructura en nodos, que persigue la generación de acciones de reflexión e intervención que articulen la educación al proceso general de desarrollo desde una perspectiva profundamente humanista, en la cual el sujeto sea el artífice de la construcción de su propio destino y de su perfeccionamiento permanente, como agente de transformación social, como generador de su propio conocimiento, como un sujeto autónomo en la toma de decisiones sociales y políticas y como promotor y creador de procesos económicos y culturales.
Recuerden que estamos hablando de un participante adulto. En esta misma ámbito de la andragogía trans, la S de trans, significa que esta andragogía es significativa y sinergética. Implica experiencias compartidas de aprendizaje, así como la escogencia, selección y definición de lo que se desea aprender, cuándo y cómo. De tal manera que el encuentro con otros emergen nuevos conocimientos que constituyen el basamento del desarrollo de la sociedad. Lo expuesto se relaciona con lo que plantea Chavino 2010 al referir que el enfoque integral ultra complejo asume como uno de sus principios fundamentales un punto común de encuentro de visiones, de paradigmas, de posturas y de consenso dialéctico. Entonces, esta educación tiene que ser significativa para este participante adulto, pero también hablábamos de sinergética en el sentido de que implica un esfuerzo concentrado. O sea, un hombre que pone todos sus intereses alrededor de lo que quiere aprender. Hemos planteado la pedagogía y la andragogía como separadas, la pedagogía para el aprendizaje de los niños y la andragogía para la educación de adultos. Pero realmente hoy en día sabemos que la pedagogía ha evolucionado y que digamos que pudiera aplicarse una complementariedad y de esa manera lo asumimos en la educación transcompleja que va aumentando el nivel de andragogía y disminuyendo el nivel de pedagogía a medida que avanzamos en la educación de este niño que comienza a educarse hasta este adulto que permanece educándose hasta la muerte. Y diríamos que el punto medio de esa complementariedad está en la educación de los adolescentes. Evidentemente, una educación como la planteada, en la cual se complementan la pedagogía y la andragogía trans, requiere una didáctica también transcompleja, que debe ser entonces tecnológica, renovada, centrada en el autoaprendizaje, generadora de nexos y saberes. Entonces, esto implica que ha de servirse de las enormes ventajas de los sistemas cibernéticos, la inteligencia artificial, que los sistemas expertos le pueden proporcionar. La tecnología la proveerá entonces de una gran diversidad de canales de comunicación, además de formatos alternos, como ya lo sabemos, yo escribí esto en el 2012, pero evidentemente esto lo hemos visto superado en todo este tiempo y más en estos dos últimos años. Entonces, esto implica cambios que en la didáctica que debe renovarse permanentemente y donde la innovación surge como una estrategia de la práctica educativa renovada, que debe ser planificada, consensuada, creando en cada docente un espíritu de indagación constante sobre los problemas que a diario se le presentan. De esta manera se asume como eje central de la perspectiva didáctica transcompleja, los multimétodos y en esto particularmente enlazado a través del diálogo, según lo planteado por Maffesoli, 1997, cuando señala que con el diálogo se pretende al menos comprender las perspectivas y el conocimiento de los otros, sus enfoques y sus puntos de vista. La didáctica tradicional se focaliza en la enseñanza, por el contrario, la didáctica transcompleja debe focalizarse en un hecho educativo complejo que tiene como centro el autoaprendizaje, que no puede llevarse a cabo en soledad, que implica nexos e interacciones profundas a la manera del trabajo en equipo que plantea la transcomplejidad, en la cual planteé en el 2010, se entrecruzan saberes y subjetividades, lo cual implica un interés especial por el ser humano. En correspondencia con esta didáctica, la evaluación transcompleja necesariamente implica un trabajo cooperativo, no solamente entre participantes, sino entre participantes y facilitadores, donde hay una retroalimentación permanente que debe ser recursiva y a la vez reforzar los aprendizajes, donde una característica fundamental es la propia autoevaluación del participante,
que le va a permitir autorregular su proceso de aprendizaje. E implica, por supuesto, nuevas formas de evaluación, más cooperativas, más participativas y una evaluación social, porque permanentemente somos evaluados en la sociedad. Entonces la educación tiene que asumir eso, que la evaluación es permanente y que implica nuestra contribución al entorno social. Todos los elementos planteados, las categorías que hemos utilizado para analizar la educación transcompleja, evidentemente constituyen el currículo que debe ser abierto en construcción de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, práctico en relación con la vida cotidiana, flexible, que integre conocimiento, en consecuencia un conocimiento multicultural, y se asume en este caso la transcomplejidad como visión socioformativa caracterizada por la pluralidad de puntos de vista, flexibilidad de metodologías y diversidad de estrategias cognitivas, orientadas a la formación de un profesional autónomo y comprometido en su ámbito personal, laboral y sociocultural. Es importante reconocer que ese planteamiento surge en la UBA en el año 2015, cuando a raíz de la reforma curricular se asumió la transcomplejidad. Entonces, es un avance en el planteamiento de la transcomplejidad para la educación en esta universidad privada. Podemos señalar que particularmente en el año 2012 planteé que este currículo transcomplejo debería ser transdisciplinario, real, anticipatorio, novedoso y con sentido. El currículo transdisciplinario representa una integración equilibrada de actores, valores, saberes, informaciones, competencias, prácticas y experiencias, no solo reales, sino también utilitaristas, éticas, políticas y socioafectivas, así como un sentido de lo aprendido en situación y en contexto, al servicio de la sociedad. Un currículo real en relación a la vida cotidiana, la naturaleza y la comunidad próxima. Un currículo anticipatorio en su naturaleza, que no es de llegada sino de camino, que requiere una continua problematización e interrogación frente a su pertinencia contextual, pedagógica y filosófica, ya que siempre se está haciendo y significando. Un currículo novedoso que ha de replantearse tanto frente a la universalidad cultural y social como a la particularidad local y grupal en la que se encuentra inmerso, que fomenta un aprendizaje con sentido y situado en lo local, lo cultural, la economía, la literatura y el arte. Es un currículo transcomplejo entonces con proyección social, asumido como un proyecto social. Bueno, Marino, espero que lo oigas con calma, lo analices, hagas tus interrogantes y luego pues me la vayas haciendo en la medida que se te ocurra. No importa que yo en el momento no te la responda, pero no las dejes para después porque entonces se nos olvida. Y trata de escribir algo que digamos complemente lo que yo te he planteado, a ver si hacemos un artículo entre los dos de esta temática. Parte de lo que yo planteé te señalaba que ya lo había escrito, pero algunas cosas evidentemente son nuevas y me di cuenta que algunas debo profundizarlas porque no las tenía suficientemente desarrolladas. Entonces, por ahí podemos entonces trabajar un poco para que tengamos algo producto de este, digamos, taller conceptual. Como te decía, cualquier duda me preguntas. Espero que tengas buenas noches y que a partir de mañana pues estemos conversando sobre esta temática. Saludos cordiales.